Televidentes, sean todos bienvenidos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Lady Enríquez Galvis. Y yo soy Laura Orozco Madrid. Somos periodistas de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Magdalena. Hoy presentaremos una emisión especial en el Campus TV en la que conocerán Sociedades Ocultas del Bosque Seco Tropical, un documental realizado por nuestra Vicerrectoría de Investigación que describe el papel y la importancia de la biodiversidad en este ecosistema amenazado y en especial cómo funciona un fascinante grupo de insectos, las hormigas. En este programa exploraremos qué hacen las hormigas y cómo le brindan servicios al ecosistema de bosque seco tropical. Esta información la han recopilado investigadores del Grupo de Insectos Neotropicales y del Centro de Colecciones Científicas, permitiéndonos establecer una conexión entre la comunidad local y los elementos de la biodiversidad. Ya comienza el Campus TV. El bosque seco es un tipo de bosque tropical en el cual existe una marcada estacionalidad de las lluvias, es decir, que llueve en momentos muy específicos y además los periodos de sequía tienden a ser prolongados, de entre 5 y 8 meses. En Colombia, el bosque seco tropical se caracteriza por tener temperaturas superiores a los 25 grados centígrados y bajas precipitaciones, esto si se compara con áreas más lluviosas como son el Amazonas y la zona del Chocó en el Pacífico. Otra característica del bosque seco tropical es que se distribuye en tierras bajas, esto quiere decir que puede estar entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Debido a estas condiciones de alta temperatura y poca disponibilidad de agua, la cual puede prolongarse en el tiempo, las especies vegetales y animales se encuentran adaptadas para tolerar estas condiciones. Por ejemplo, las plantas pierden sus hojas en los periodos secos para evitar la pérdida de agua, mientras que los animales tienden a ser de bajo tamaño y poco robustos. El bosque seco tropical tiende a presentar suelos con una alta fertilidad, lo que ha condicionado el asentamiento humano y de allí también se han derivado muchas de las amenazas a este ambiente. Asimismo, el bosque seco tropical presta varios servicios fundamentales como la regulación hídrica, la retención de suelos y la captura de carbono. Se estima que actualmente el país solo cuenta con alrededor del 10% de su cobertura original de bosque seco. Esto quiere decir que hay un poco más de 1 millón de hectáreas y de este valor el 78% corresponde a fragmentos aislados de vegetación secundaria y temprana. Las amenazas a este ecosistema en Colombia están fuertemente asociadas a la actividad humana. Esto quiere decir que se encuentra sujeto a presiones extractivas que incluyen actividades como la minería, la agricultura industrial, la ganadería extensiva y el desarrollo de megaproyectos relacionados con la construcción de viviendas, expansión de las áreas urbanas y la generación de energía eléctrica. Estas actividades no solo generan una pérdida acelerada de los bosques remanentes, su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, sino que ponen al bosque seco en Colombia en un alto riesgo de desaparición durante las próximas décadas. Es por esto que todas las alternativas y esfuerzos de conservación son una prioridad para garantizar el mantenimiento en el tiempo de este ecosistema. En cuanto a su diversidad, en el bosque seco tropical confluyen un gran número de especies de plantas, mamíferos, aves, ranas, insectos, hongos y otros microorganismos. Con relación a las hormigas, uno de los grupos de insectos más abundantes y comunes en los ecosistemas terrestres, no existe información consolidada sobre el número de especies que puedan habitar en el bosque seco, aunque algunos trabajos han inventariado entre 100 y 150 especies. Ahora, conozcamos un poco más de este fascinante grupo de insectos, las hormigas. Las hormigas son insectos muy comunes y abundantes que pueden vivir en los bosques, en áreas desérticas, en tu casa o en mi patio. Todas las hormigas son parientes de las abejas y las avispas y en conjunto conforman al orden Hymenoptera, nombre que significa alas membranosas.
A diferencia de esos otros himenópteras, todas las hormigas son sociales, con miembros destinados a cumplir labores específicas para la supervivencia de la colonia. Aunque parezca increíble, hay hormigas de varios tamaños, grandes, medianas y muy pequeñas, que a menudo pasan desapercibidos al ojo humano. Independiente del tamaño, todas las hormigas son terrestres y pueden construir sus propias ciudades en el suelo o dentro de ramitas o semillas secas reposando en el piso del bosque, o dentro de ramas o el tallo vivo de las plantas. Y a veces algunas hormigas son inalcanzables con la mano porque viven en la copa de los árboles. Dentro de sus ciudades, las hormigas distribuyen sus tareas de manera muy organizada. Las obreras son las encargadas de la fuerza, algunas pequeñas pero otras con cabezas, mandíbulas y cuerpos robustos. A simple vista, tú puedes reconocer a esas obreras, ya que no pueden volar y siempre están afanadas buscando comida o defendiendo el hormiguero. También están las reinas y los machos, quienes son encargados de hacer crecer la colonia, produciendo más y más hijas e hijos a lo largo de la vida de la colonia. Una hormiga puede vivir solo semanas, pero la reina puede vivir entre 10 a 30 años. Tristemente, los machos mueren cuando se reproducen. Muchas hormigas depredadoras cazan a otros insectos o arañas pequeñas. Lo pueden hacer de manera individual o en grupo, abalanzándose sobre sus presas como ejércitos que marchan al compás, tal como las hormigas legionarias. También pueden alimentarse de sustancias dulces que le dan las plantas, viven, cuidan y se alimentan de algunos hongos y hasta tienen su propio rebaño de vaquitas que ordeñan una sustancia rica en azúcares, a cambio de protección. Caminando por allí, puedes encontrarte con hormigas que llevan entre sus mandíbulas semillas de algún árbol, ayudando así a que las plantas se dispersen. O también a un camino de hormigas cargando trozos de hojas entre sus fuertes mandíbulas, cual arriero llevando su carga. Las hormigas también ayudan a que los suelos se mantengan sanos, ya que sus nidos permiten la aireación y la entrada de nutrientes. Para sorpresa de nosotros, los nidos ayudan a que el agua de lluvia entre al suelo, ayudando en la germinación de las plantas. En definitiva, las hormigas son las ingenieras del mundo animal. ¿Cuántas hormigas hay? En nuestro planeta Tierra existen más de 14.000 especies de hormigas diferentes. Imagínate, 14.000 especies. Colombia es un país privilegiado teniendo una gran diversidad de animales y plantas. ¿Las hormigas estarán allí? ¡Claro que sí! En Colombia tenemos más de 1.200 especies de hormigas habitando entre los bosques andinos, la Amazonía, sabanas, áreas urbanas y por supuesto el bosque seco tropical. Como vimos, el bosque seco tropical es un ecosistema que guarda una gran biodiversidad y entre estas, las hormigas son un grupo importante para la dinámica ecológica que se desarrolla en estos ambientes. Pero para saber mucho más sobre el quehacer de estos pequeños insectos y su importancia en el bosque seco tropical, conozcamos algunos de los servicios ecosistémicos mediados por las hormigas. Ecosistémicos son todos los beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que influyen tanto en la salud, calidad de vida y desarrollo económico de la sociedad. Según el beneficio o el aprovechamiento que ofrecen a la sociedad, se pueden dividir en 4: servicios de regulación, servicios de soporte, servicios culturales y servicios de aprovisionamiento. Las hormigas son consideradas ingenieras del ecosistema, debido a que afectan la estructura y función de los ecosistemas, a través, por ejemplo, de la construcción y mantenimiento de sus nidos, proporcionando hábitats para otros organismos, o porque afectan positiva o negativamente el entorno de otras especies. Como parte de los efectos sobre la estructura y función de los ecosistemas, un elemento clave es el impacto directo que tienen las hormigas sobre el ciclo de nutrientes. Esto es, porque las hormigas agregan materia orgánica a sus nidos a través de las presas que son capturadas y llevadas hacia allí para alimentar a la colonia. Esta materia orgánica corresponde a restos de otros animales, frutas, semillas, hojas y otras partes vegetales. Las hormigas también han establecido relaciones mutualistas con plantas y hongos que ayudan en el aporte de nitrógeno y fósforo al suelo. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas, como las Ata y Acromirmes, llevan hasta sus nidos trozos de hojas y flores, que son el alimento de un tipo de hongo que convive en el hormiguero. Así como el hongo recibe un alimento de las hormigas cortadoras de hojas, parte del hongo sirve para nutrir a las larvas de hormigas de la colonia.
La basura del hormiguero es el tesoro nutritivo del bosque. Uno de los procesos clave en el ciclo de nutrientes es la descomposición, el cual conecta los aportes que están en la superficie del suelo con las actividades que se dan dentro del suelo. Las hormigas participan en la descomposición a través de la remoción de vegetación, como ejercen las hormigas cortadoras de hojas. Todos sus desechos son dejados en su basurero. De esta forma promueven el enriquecimiento con nutrientes para el establecimiento y crecimiento de plantas en el área cercana a los nidos. Otro servicio ecosistémico de soporte está relacionado con la formación y estructuración del suelo. Las hormigas desempeñan funciones importantes en la configuración de las propiedades físicas del suelo, como la estructura y porosidad del suelo, ya sea mediante la acumulación de materia orgánica, la construcción y mantenimiento de sus nidos y las interacciones con otra fauna del suelo. Existe abundante evidencia de que la construcción de los nidos de hormigas modifica las propiedades físicas y químicas del suelo, diferenciándolo del suelo adyacente. La construcción de los nidos es una característica de las hormigas cortadoras de hojas, en particular las del género Atta, ya que movilizan una gran cantidad de suelo al construir cavidades y túneles para albergar a los individuos de la colonia, como también para garantizar las condiciones ambientales adecuadas del hongo que cultivan. Los nidos de las hormigas cortadoras incrementan el contenido de nutrientes y de materia orgánica del suelo debido a los procesos de mineralización y descomposición de alimentos, procesos que se ven maximizados gracias al aumento del drenaje y de aireación a través de las galerías subterráneas que estas hormigas forman. Debido a que las hormigas son sensibles a los cambios ambientales, se han empleado en diferentes estudios como indicadores biológicos. Uno de los ejemplos más comunes es su uso para evaluar los impactos de la fragmentación del hábitat sobre la diversidad de las hormigas. El bosque seco es un ejemplo claro de este tipo de afectaciones por su alto estado de fragmentación y degradación actual, por lo que el estudio de las hormigas en el bosque seco tropical en Colombia nos brinda una herramienta útil para la gestión de estos ambientes y promover su conservación. Estamos en una emisión especial de El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena, donde hacemos un recorrido por los diversos grupos de hormigas y los beneficios que estas sociedades ocultas entre el piso y la hojarasca le brindan al bosque seco tropical. Vamos a una pausa y en segundos volveremos con más detalles sobre el quehacer de estos pequeños insectos en estos ambientes. Regresamos al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hoy estamos viendo el documental realizado por la Vicerrectoría de Investigación que destaca la importancia de las hormigas en el bosque seco tropical. Ahora nos vamos a adentrar en los servicios ecosistémicos mediados por las hormigas. Los servicios de regulación suelen ser más difíciles de reconocer y cuantificar, porque los vínculos directos entre ellos y el bienestar humano no son tan obvios como lo son para los servicios de provisión. Sin embargo, los servicios de regulación y soporte son necesarios para mantener la vida en la tierra y en algunos casos para promover los servicios de aprovisionamiento. Como parte de estos servicios, diferentes especies de hormigas recogen y transportan frutos y semillas hasta sus nidos, una relación de beneficio mutuo denominada mirmecocoria. En los bosques tropicales, incluido el bosque seco, este tipo de relación de ayuda mutua es poco común. No obstante, varios estudios han documentado la dispersión secundaria de semillas por parte de especies como Ectatoma ruidon y Pheidolefalax, incluso en ambientes en proceso de rehabilitación por extracción de minería en el Caribe colombiano. También las hormigas pueden llegar a ejercer un comportamiento competitivamente dominante sobre otros grupos de organismos, incluso las mismas hormigas. En estos casos, regulan las comunidades de otros animales. A nivel ecológico, esto implica que las hormigas pueden determinar la forma en que se organizan las diferentes especies que habitan en un área determinada, induciendo la exclusión cuando las hormigas son dominantes, o el efecto contrario,
llegan nuevos integrantes a la comunidad cuando se remueven del sistema las hormigas dominantes. En los trópicos, incluido el bosque seco, colonias agresivas de las hormigas legionarias, particularmente los géneros Eciton y Lavidus, pueden influir en la abundancia de otros insectos, regulando sus poblaciones y modificando las interacciones ecológicas en los ecosistemas. Pero, aún más notorio, es el alcance del impacto de las hormigas legionarias sobre grupos como las aves. Algunas especies de aves han desarrollado un comportamiento que implica el seguimiento de las colonias de hormigas legionarias, a medida que éstas se mueven por el suelo del bosque. De esta forma, las aves logran aprovechar como recurso alimenticio a los insectos o arañas que intentan evadir el ataque. Estas hormigas han sido registradas ampliamente en diferentes regiones del bosque seco en Colombia, por lo que se presumen dinámicas ecológicas similares en estos ambientes. Otro servicio ecosistémico importante es el uso de hormigas como control biológico. Este es un tema de investigación en crecimiento que tiene impactos importantes en los agroecosistemas y por ende en el abastecimiento de los alimentos. Un ejemplo claro del uso de hormigas como control biológico son las Crematogaster, que es un género común en la vegetación del bosque seco en Colombia. Estas hormigas son empleadas como depredadoras de las chinches de encaje de la palma de aceite, quienes afectan negativamente estos cultivos al promover el crecimiento de un hongo que daña las palmas. Diversas investigaciones relacionadas con la acción biológica de Crematogaster han mostrado una disminución significativa de la chinche, lo que además ha conllevado a la reducción del uso de pesticidas en este tipo de cultivos. Un servicio ecosistémico de regulación poco documentado es la polinización. Esto se debe a que este servicio, mediado por hormigas, es mucho menos frecuente que lo reportado para otros organismos, como por ejemplo las abejas. Pero se considera que las hormigas pueden llegar a ser potenciales polinizadores de plantas con flores que se encuentran en altas densidades, producen poco néctar y tengan flores fácilmente accesibles para las hormigas. Los servicios de aprovisionamiento son bienes o servicios proporcionados por las hormigas que tienen un impacto directo sobre el bienestar humano, al proporcionar bienes materiales y mantener la salud y la seguridad, como lo son los recursos alimenticios y el uso de las hormigas en aplicaciones médicas y farmacéuticas. En este sentido, la entomofagia, o el uso de insectos como alimento, es un servicio ecosistémico de aprovisionamiento que con frecuencia se pasa por alto, lo cual se debe muy probablemente al tabú que rodea a muchas culturas occidentales sobre las prácticas tradicionales de usar a los insectos como fuentes potenciales de proteínas y otros nutrientes esenciales. Las hormigas se consumen frecuentemente como parte de platos tradicionales en varias culturas, especialmente en países tropicales. Un ejemplo notorio es el consumo de las hembras reproductoras del género Atta. En Colombia, las hormigas culonas son uno de los platos típicos de la gastronomía de Santander, cuya tradición es un legado dejado por los guanes, indígenas que vivieron en esta región antes de la llegada, desplazamiento y desaparición por parte de los españoles. Para los guanes, las hormigas culonas eran un alimento relacionado con el matrimonio. Se utilizaban como regalo de bodas o para pedir la mano de la posible prometida. Por esta relación con el amor se originó la notoriedad de las hormigas como alimento afrodisíaco. Las hormigas culonas que se consumen son las hijas princesas de la colonia, quienes una vez al año salen de los hormigueros varias semanas después del inicio de la primera temporada de lluvias. Las hormigas vuelan para aparearse y convertirse en reinas de los nuevos hormigueros, siendo esta la primera y única vez que vuelan. Justo en ese momento del vuelo nupcial es que las comunidades las aprovechan para atraparlas. A las hormigas culonas se les considera como una fuente con un alto valor nutricional por su alto contenido de proteínas y bajos niveles de grasas saturadas. Las hormigas también son proveedoras de servicios biomédicos y productos farmacéuticos. Algunas especies de hormigas pueden producir picaduras potencialmente mortales al inducir una reacción anafiláctica, por lo que se han desarrollado tratamientos de inmunoterapia en donde a partir de la propia toxina de la hormiga se expone a la persona a pequeñas dosis de esta misma toxina para mejorar su reacción inmunológica. Una última categoría de los servicios ecosistémicos corresponde a los servicios culturales. Estos suelen ser más difíciles de reconocer y de cuantificar porque los vínculos directos entre estos servicios y el bienestar humano no son tan evidentes, como sí lo son los servicios de aprovisionamiento alimenticio. Uno de los usos más antiguos y mejor documentados de las hormigas en la simbología y la cultura se presenta en la obra literaria La Ilíada de Homero, en la que hay una descripción de una legión única de hombres llamados mirmidones. Los mirmidones eran un grupo de guerreros de élite, que se dicen fueron creados por Zeus a partir de hormigas.
Otra mención de las hormigas está consignada en la obra literaria 100 años de soledad, de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Allí, y de acuerdo a la recopilación realizada por el entomólogo colombiano Aristóbulo López Ávila, las hormigas coloradas, como son mencionadas en la obra, tienen un papel importante y muy emblemático a lo largo de la historia, ya que, por ejemplo, fueron las encargadas de socavar los cimientos de la Casa Grande. Además, fueron los que llevaron al hormiguero al último de los Buendía, el que nació con la cola de puerco. Otro aspecto cultural que ha derivado de las hormigas es su uso en la industria cinematográfica, lo que ha servido para poner en el ojo público a este grupo de insectos, quienes pueden pasar desapercibidos por su pequeño tamaño. Debido a las amenazas que enfrenta el bosque seco tropical, este requiere de la implementación de estrategias de conservación, así como de la preservación de los servicios ecosistémicos que éste provee. Una estrategia importante en las iniciativas de conservación debe incluir como parte fundamental el fomentar procesos comunitarios de apropiación social del conocimiento. En la actualidad, un elemento de esta apropiación social ha estado orientado al monitoreo participativo, el cual es una herramienta que ayuda a promover el conocimiento y la apropiación de la biodiversidad por parte de las comunidades locales, a través de la recolección de información de grupos sensibles o carismáticos como son la vegetación, las aves y los mamíferos. Como complemento a estos monitoreos participativos, otra estrategia de apropiación social que agrega valor en el ejercicio de la conservación es la capacitación de los habitantes locales sobre el conocimiento de grupos biológicos del bosque seco, siendo las hormigas uno de los modelos biológicos más reconocidos por las comunidades. Y ¿quién no ha notado la presencia de las hormigas en los ambientes naturales? Para nosotros ha sido muy interesante porque desconocíamos una parte de las especies que formaban parte de nuestro ecosistema, que son los más pequeños, las hormigas, las que nosotros nunca miramos, y con la Universidad de Magdalena aprendimos que son parte igual e importante que las plantas, que las aves y que nosotros mismos dentro del ecosistema. En la charla sobre las hormigas me encantó mucho al saber de la función que tienen las hormigas, ya que son muy buenos indicadores del bosque. Mucha información recopilada en estas charlas que nos dieron, ya que inclusive uno ni siquiera piensa de que las hormigas se alimentan en sí de las hojas, en realidad se alimentan de un hongo. Fue una información muy valiosa. En cualquier parte del mundo podemos encontrar estos animales y el comportamiento y la función principal que tienen en los bosques. No simplemente están ahí por estar, ya que si las encontramos en un sitio, en un bosque, es porque cumplen alguna función. La verdad, aprender sobre hormigas fue muy interesante, muy enriquecedor. Realmente las hormigas, generalmente los que hacemos restauración ecológica, pues no las tenemos tan en cuenta, pero pues a partir de todo lo que aprendimos acá, entendí que las hormigas son un dinamizador muy importante de la ecología y podemos, digamos que, aprovechar esas dinámicas que ellas tienen para fomentar la restauración, para mejorar la dispersión de semillas, para mejorar las características del suelo. De ecoturismo, principalmente para los espacios destinados a reservas naturales, las hormigas guardan mucha información sobre su biología y comportamiento, generando así fascinación para todos aquellos amantes de la naturaleza dispuestos a escuchar una buena historia. Yo llegué a la casa y me acordé que yo allá en la casa no puedo dejar comida, porque si dejo una presa se la comen las hormigas, si dejo lo que dejo se la comen las hormigas. Entonces puse una trampa. Yo dije, le voy a llevar unas hormigas mañana al profe. Cogí una cabeza de pescado frita, la metí en una bolsa y le puse la tapé allá porque yo no sé qué dónde. Esta mañana que me levanto, las hormigas vinieron, me robaron la cabeza de pescado porque me dejaron los huesos limpiecitos y no amaneció ni una hormiga. Entonces la señora Eva, aquí le estoy preguntando y me dice que esa hormiga se llama la pachaca. Eso dice ella.
A lo largo de este documental pudimos conocer y comprender los diversos e importantes servicios ecosistémicos que proporcionan las hormigas. Información que permite establecer una conexión entre la comunidad local y los elementos de la biodiversidad, para una mejor comprensión de la naturaleza y su funcionamiento, ya que no podemos proteger o conservar lo que no conocemos. Hemos llegado al final de esta emisión especial de El Campus TV, donde logramos conocer la importancia de las hormigas para la conservación del bosque seco tropical. Nos encontramos en una próxima cita con más información sobre el acontecer de nuestra Casa de Estudios Superiores. ¡Hasta pronto!